Muy buenas tardes. Quiero en primer lugar presentarme. Soy el doctor José Miguel Cabrales Lucio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México. Esta universidad está situada en el norte de México, es frontera con Estados Unidos, y quiero mandar un caluroso saludo desde Tampico, Tamaulipas, la ciudad de la cual se está transmitiendo esta videoconferencia, a petición expresa e invitación formal de mi querida amiga y colega profesional Rocío Canchari, actualmente directora del Instituto para la Investigación, Desarrollo Humano, Sociedad y Derechos Humanos, a participar en este seminario internacional Justicia Ambiental, Conflictos Armados y Derechos Humanos, Nuevos Retos y Desafíos en el Umbral del Siglo XXI. Antes que nada, quiero hacer extensivo este agradecimiento a todos los organizadores de este evento, así como las estrechas relaciones académicas que puedan surgir a raíz de estos eventos académicos entre países de Iberoamérica, Centro y Norteamérica y sus investigadores. La ponencia, la charla que yo pretendo exponer en este momento y poder compartir con todos ustedes es el derecho humano al medio ambiente en el ordenamiento jurídico mexicano, sus principales retos ante el derecho internacional. Centraré la exposición en los siguientes puntos. Haré una breve introducción explicando el panorama en el que se encuentra relativamente el derecho humano al medio ambiente en México, así como los antecedentes de la protección jurídica del medio ambiente, el marco jurídico del derecho humano al medio ambiente, los retos y desafíos de la protección jurídica de este derecho humano. Finalmente haré unas observaciones conclusivas en las cuales incluiré los retos y perspectivas que enfrenta México en esta nueva etapa de evolución de la interpretación de los derechos humanos y de un elemento y factor de la naturaleza tan sustancial como es el medio ambiente. Iniciaré la conversación, la charla, explicando que el medio ambiente ha sido un sector de la naturaleza, un elemento crucial para el desarrollo humano, que a raíz del siglo XIX, del siglo XX, en concreto de la segunda mitad del siglo XX, ha entrado en una fase de intensa explotación y exploración, más que nada por la conciencia humana que ha tenido a bien captar esta vertiginosa transformación de la sociedad. Y en ese contexto, México, como país desarrollado, país que se encuentra en algunas organizaciones económicas de mayor trascendencia como la OCDE y algunas otras, siendo motor de desarrollo económico en Latinoamérica, compite actualmente con Brasil, con Chile, con Perú, con algunos otros países que están en la fila de este desarrollo económico. Ha tenido que modificar sus estructuras jurídicas para replantearse la protección del medio ambiente en condiciones aceptables. En este contexto es necesario comentar brevemente que el medio ambiente puede ser protegido actualmente desde dos perspectivas. Desde la perspectiva objetiva, que es la protección del medio ambiente en sí, a través del marco jurídico, que ese es el objeto de esta charla, del marco jurídico interno, cuyo valor tiene vinculación en la teoría del derecho constitucional y en la teoría del derecho, una vinculación mucho mayor, fuerte, por decirlo de alguna manera, sobre todo en países iberoamericanos, países latinoamericanos como México. Y dejaré para el final los retos que tiene nuestra legislación en México respecto al derecho internacional. Comentaba en la introducción que el medio ambiente puede ser protegido desde una perspectiva objetiva y desde una perspectiva subjetiva. No entraré a definir lo que es medio ambiente, porque seguramente eso se habrá visto ya en otras ponencias. Sin embargo, quisiera comentar en estas palabras introductorias que ha habido un tránsito desde la protección jurídica del medio ambiente en su sentido objetivo
a aquella protección jurídica en su sentido subjetivo. El tránsito implica una evolución en la comprensión de este elemento de la naturaleza, de este entorno en el que nos encontramos los seres humanos. En esta vertiginosa transformación del derecho internacional de los derechos humanos como tal han cobrado una gran relevancia, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. En esta segunda mitad del siglo XX ha habido el tránsito de pasar a concebir el medio ambiente como un bien jurídico en sí y per se necesario de tutela jurídica y de protección por parte de los estados, a pasar a un bien que está íntimamente relacionado con el ser humano y que es parte de su entorno, sin el cual no puede desarrollar los demás derechos humanos inherentes a la persona humana, concibiéndose desde ciertos instrumentos internacionales y algunos otros instrumentos nacionales que veremos en el caso de México como un derecho humano en sí mismo, digno de protección. En el último eslabón de esta evolución de la comprensión del medio ambiente estaría la comprensión del derecho humano a un medio ambiente sano y adecuado, que es como está regulado en muchas constituciones y en concreto en México. Ya se comentará más adelante esta cuestión. Por lo tanto, es necesario distinguir la perspectiva objetiva y la perspectiva subjetiva del medio ambiente. Por un lado, la parte subjetiva es la que nos importa en este momento y quiero destacar como un derecho humano subjetivo, público, inherente al propio ser humano, digno de protección jurídica al más alto nivel. Dentro de las palabras introductorias deberé comentar también que el medio ambiente, al menos el derecho humano al medio ambiente, ya ubicados en la parte subjetiva, comprende una serie de derechos. Comprende que algunos otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a una vida digna, el derecho a una vivienda, se vean transformados y modificados por influencia del ambiente, del medio ambiente, y en concreto del derecho humano al medio ambiente. Dentro de estos derechos, que incluye el derecho humano al medio ambiente, se encuentra el derecho a la información medioambiental. La información medioambiental es un elemento sustancial para que la sociedad esté en condiciones de poder ejercer sus derechos y en concreto el derecho humano al medio ambiente. Este derecho a la información medioambiental ha sido regulado por la legislación interna en México, así como el derecho humano al medio ambiente, y es precisamente el objeto de esta charla. El conocer el ordenamiento jurídico mexicano, cuáles son los retos y cuáles son las perspectivas. Actualmente, y esto es importante y relevante comentarlo, actualmente México se encuentra en una encrucijada importante a nivel jurídico nacional e internacional, llevado entre otras cosas por las constantes reformas estructurales que ha tenido México, incluyendo de manera muy importante una reforma energética, así llamada, que transforma la forma de explotación y exploración de ciertos minerales y ciertos hidrocarburos, en concreto el petróleo, que tienen una relación directa con el medio ambiente y que esto puede generar una transformación en la sociedad mexicana. Actualmente, a partir del 2012-2013, se han iniciado unas reformas estructurales en México que aún están desarrollándose en cuanto a la legislación interna y que necesitaremos esperar para saber cuál será el impacto que tendrán en el medio ambiente, en los derechos humanos y en la regulación jurídica interna, para hacer compatible esta regulación con el derecho internacional y en concreto con el derecho internacional de los derechos humanos. Eso es parte de esta conversación que tendremos y lo veremos en la parte final. En el orden metodológico en la que quiero plantear esta charla, habiendo hecho algunas observaciones preliminares de introducción, habiendo destacado la situación coyuntural en la que se encuentra México con las reformas estructurales muchas veces ya comentadas, también nos encontramos en una situación en la que la transparencia, las noticias, la información es más fluida, lo que implica que tengamos eventos tan devastadores como contaminaciones por parte de las grandes empresas de naturaleza privada o incluso de naturaleza
paraestatal, como se conocía antes, la empresa que exploraba y explotaba el petróleo en México con calidad de ente prioritario, como es Petróleos Mexicanos, por sus siglas Pemex, mundialmente conocida. Los daños medioambientales han sido devastadores. Justamente en estos momentos nos encontramos en la evolución de cómo comprender este daño medioambiental y cuáles serían los efectos a los derechos humanos. ¿Cuáles son los antecedentes a nivel del sistema jurídico mexicano? Tenemos que hacer hincapié en la evolución que ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial el interés por la protección al ambiente. En principio, a partir de los años 40, 50, se empezó a comentar a nivel mundial la necesidad de proteger al ambiente. Surgieron movimientos sociales, movimientos pacifistas, como el de Corea, Vietnam, en el que se generaba un movimiento social de búsqueda de la paz. Después los movimientos del 68 en París, en México, constantes movimientos sociales. Posteriormente, en los años 70, el movimiento de San Francisco, llamado el movimiento de los hippies. Una sociedad que se levantaba constantemente en requerir que la sociedad capitalista disminuyera su avance vertiginoso en la exploración, explotación y producción de manufactura que dañaba finalmente el medio ambiente. Surgieron organizaciones no gubernamentales muy importantes y este panorama global impregnaba de alguna manera a todos los países. Esta idea se congregó, se constató en una reunión muy importante que hubo en 1972 en Estocolmo, en la que hay un punto de inflexión a nivel mundial sobre la preocupación de la protección ecológica y la protección al ambiente a nivel internacional. En este escenario se crearon organizaciones no gubernamentales y esas muy concretamente en México. Sin embargo, no recibieron el apoyo ni político, ni económico, ni jurídico, porque en México no había la conciencia de la protección al ambiente. No es sino hasta 1986 cuando se empieza a crear una ley específica que protege el medio ambiente, como es la Ley General de Equilibrio Ecológico, una ley secundaria que ni siquiera provenía directamente de la Constitución y que protegía el ambiente como una de las obligaciones del Estado, como una disposición programática. Esta participación social obviamente se vio impulsada por la propia Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se celebró posteriormente en 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Estos dos eventos a nivel internacional marcan la pauta para que muchos países se movilicen, entre ellos México. ¿Qué pasa en México? Bien, la Constitución en México de alguna manera trataba de recoger la protección al ambiente, pero era claro que la perspectiva era una perspectiva objetiva y por lo tanto no existía una protección especial para el ser humano que se veía afectado por el medio ambiente dañado precisamente por el ser humano. En este contexto, en México, de alguna manera, se ve influenciada la legislación secundaria de protección al ambiente por reclamación internacional. Este movimiento, tanto la Declaración de Estocolmo como la Declaración de Río, que tanto en el principio primero habla sobre la visión antropocéntrica en el sentido de utilizar al hombre como centro de atención, y ya es en la Declaración de Estocolmo que hablan sobre que el hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, entre otras cosas. Es ahí donde se habla del ser humano como ente, sujeto del derecho al medio ambiente y del derecho humano al medio ambiente. A partir de la Declaración de Río de 1992 se hace énfasis en el desarrollo sustentable y a partir de ahí se inician otros instrumentos internacionales. En concreto, en 1988, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, llamado el Protocolo de San Salvador, quien en su artículo 11 proclama que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y obligando a los estados partes a promover y proteger el mejoramiento del medio ambiente. Estos son instrumentos internacionales que de alguna manera influyeron en el contexto jurídico mexicano. Así llegamos al contexto concreto. Actualmente, el marco jurídico mexicano se compone de una carta, la Carta Fundamental, que todos debemos conocer, la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con sus 2 protocolos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto comprende el marco jurídico y voy a regresar al final de la charla el porqué de los retos y desafíos y el porqué ahora, actualmente, esto es parte del marco jurídico interno en México del derecho humano al medio ambiente. De manera muy particular y ya en el contexto mexicano es necesario recordar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En este tratado, cuyos objetivos era la regulación del comercio y la facilitación, la facilidad del comercio entre estos países del norte de América, se pensó en un acuerdo, el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte. En este acuerdo, en el artículo 45, se estableció de manera concreta la obligación de las partes contratantes de respetar el medio ambiente y de propiciar una aplicación de la legislación de protección al ambiente adecuada y eficaz en cada uno de estos 3 países, porque detectaron la influencia del medio ambiente en el comercio y en las relaciones comerciales. Finalmente, el capitalismo y las relaciones de poder iban marcando la necesidad de proteger el medio ambiente por efectos eminentemente económicos. Seguía esa visión. Sin embargo, eso marcó la pauta para continuar en la evolución de la protección al ambiente y del derecho humano al medio ambiente en México. ¿En qué se ha traducido esa obligación internacional? En México, por ejemplo, ya ha habido comunicaciones escritas, verbales, consultas, supervisión, vigilancia, revisión de datos, procedimientos administrativos, sanciones, etc. Una serie de medidas que el gobierno ha llevado. Incluso procedimientos penales, procedimientos jurisdiccionales, procedimientos cuasi judiciales, como lo pueden ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este entorno de evolución llegamos a lo que es el marco concreto, el marco constitucional del derecho humano a un medio ambiente sano y adecuado. En este marco, que estamos traduciendo a aspectos más concretos, debemos comentar que el derecho al medio ambiente se había concebido a nivel jurídico en nuestro país con una perspectiva difusa. Para empezar, habría que hacer algunos comentarios sobre la comprensión de los derechos humanos en México, que nos podrían llevar a muchas otras líneas de investigación, pero centrándonos al tema del derecho humano al medio ambiente, el medio ambiente, en su tradición de concepción objetiva, era concebido también en nuestra Constitución como un aspecto que había que proteger, pero que ningún individuo de manera individual podía acudir a la jurisdicción a reclamar su derecho subjetivo público al medio ambiente, cuando se había dañado el medio ambiente. Por lo tanto, quedaban excluidas las personas de reclamar de manera individual un derecho subjetivo al medio ambiente. ¿Qué pasa en nuestra Constitución? Desde 1999 y posteriormente en el 2012, recordemos que estamos en 2014, se reforma nuestra Constitución y en concreto se establece y se delimita el artículo 4 de la Constitución. Este artículo establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto de este derecho. Es decir, esta concepción a nivel constitucional concibe por primera vez en México al derecho al medio ambiente como un derecho humano, un derecho digno de protección especial y de naturaleza subjetiva y pública. Esto a partir del 2012. Esta obligación al Estado se hace también en la estructura de la división de competencias y facultades de los entes. En concreto, se modifica el artículo 25, que habla sobre las empresas sociales y privadas y coloca como un interés público general los recursos productivos del Estado y la intervención del Estado en la producción, manufactura, transformación del ambiente, que significa la electricidad, los hidrocarburos, los minerales, esta actividad que puede afectar al medio ambiente. Introduce en la Constitución el artículo 25 y posteriormente en el artículo 73, dentro de las facultades del Congreso, las posibilidades de expedir y la obligación de expedir leyes que protejan el medio ambiente. Artículo 73, fracción 29, el apartado G. Por otra parte, el artículo 121 de nuestra Constitución hace referencia a la obligación que tienen las partes integrantes de la Federación, es decir, México, al ser constituido como un Estado federal, hay una distribución de competencias de manera territorial en que los estados, las entidades federativas, tienen
una capacidad de legislar en este sector y tendrán la obligación de legislar en protección del medio ambiente. Este marco jurídico a nivel constitucional se puede sintetizar de la siguiente manera. En México, en la Constitución, tenemos los primeros 29 artículos destinados a las garantías individuales. Ahora, con la reforma del 2011, una reforma estructural en materia de derechos humanos, las garantías individuales pasaron a llamarse derechos humanos y sus garantías. Estas garantías estos derechos humanos tienen una protección especial en nuestro país. Una protección especial que se contempla en la segunda parte de la Constitución destinada a la organización de los poderes, en concreto del Poder Judicial. El artículo 103 y 107 establecen la posibilidad del juicio de amparo, que es un recurso, un juicio extraordinario que ha sido ejemplo para muchos otros países y que desde la perspectiva constitucional es el medio por el cual a nivel federal se puede acudir a las autoridades judiciales reclamando el derecho humano al medio ambiente que sí está contenido en el artículo 4 de nuestra Constitución. Este artículo 103 en concreto ha sido reformado en el 2011 recientemente y ha incluido no solo la Constitución como parámetro de control, sino todos los tratados internacionales que estén suscritos debidamente por México. Esto es una reforma trascendental porque ahora los tratados internacionales que contemplen aspectos de medio ambiente y de los cuales se pueda desprender un derecho humano al medio ambiente o un elemento que ayude a la interpretación extensiva, será utilizado y deberá ser utilizado por los jueces y todas las autoridades, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, para interpretar de la manera más amplia y en beneficio del ser humano la protección al ambiente, en concreto al derecho humano al medio ambiente. Esto es parte de los retos y desafíos que comentaré al final, que son de una manera trascendental en nuestro país, por lo siguiente. Así mencionamos que dentro del marco legal existen unas leyes a nivel interno, como la Ley General de Equilibrio Ecológico, cuyo artículo 180 establece recursos administrativos ad hoc especiales para proteger el medio ambiente, pero siempre en una concepción objetiva. Entonces tenemos que aclarar cómo la legislación interna establece una visión objetiva del derecho humano al medio ambiente o al ambiente como protección jurídica, y la Constitución que establece el derecho humano al medio ambiente. Su ubicación en la Constitución hace que sea un derecho subjetivo público perfectamente protegido, incluyendo y concretamente por el juicio de amparo. Dentro de los mecanismos internos que existen para proteger al medio ambiente ya en su concepción de derecho humano, existe el recurso de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este ombudsman interno que tenemos de protección de derechos humanos, pese a su naturaleza eminentemente consultiva, debe destacarse que actualmente existen ya una serie de quejas establecidas por colectivos que se reclaman el resarcimiento de los daños por violación del derecho humano al medio ambiente. Actualmente nos encontramos en ese proceso. Finalmente, para concluir esta charla, ¿cuáles son los retos y desafíos? El más importante es el siguiente: la comprensión y la coherencia entre el derecho interno nacional y el derecho internacional en los siguientes términos. La legislación secundaria que se desprende de la Constitución y que es la que tiene aplicación práctica en mucho mayor sentido, establece todavía el medio ambiente como un aspecto objetivo, mientras que la Constitución lo establece como un derecho subjetivo. Esta comprensión se tiene que llevar a cabo de acuerdo a la interpretación constitucional, la interpretación jurídica conforme a los derechos humanos a nivel internacional. ¿Qué significa esto? México ha suscrito por lo menos 62 tratados a nivel internacional, tanto bilaterales como multilaterales, en materia de medio ambiente. Significa que todas las autoridades a nivel interno, civiles, administrativas, judiciales, de cualquier naturaleza, deben interpretar y aplicar los derechos humanos internos, que incluye el medio ambiente, porque está en nuestra Constitución, acorde siempre en beneficio del ser humano, en principio y en atención a la regla y principio del principio pro homine, que ya está en nuestra Constitución en el artículo 1, pero también, y de acuerdo a estos artículos constitucionales, tiene que interpretarlos en la medida en que sean acordes con tratados internacionales que México haya firmado y suscrito,
siempre y cuando beneficien al ser humano. Quiere decir que si en la Constitución o en las leyes internas se establece una regulación que sea menos beneficiosa que la regulación o elementos que se contengan en un derecho internacional, se aplicará el derecho internacional, siempre y en cualquier ocasión. Entonces, para concluir, el reto que tiene México a este respecto es adecuar la legislación interna, por un lado, por otro lado, incorporar los elementos de interpretación extensiva desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos a la estructura jurídica y administrativa de aplicación de la legislación interna en materia medioambiental, comprender el derecho humano, el medio ambiente como un derecho humano y interpretar jurídicamente esta concepción, no concebirlo como un derecho de aplicación difusa, sino de aplicación concreta, porque incluso el propio juicio de amparo en México, que antes en nuestra tradición procedía por un interés jurídico en el que un individuo se veía afectado, en esta ocasión el interés, generalmente atribuido como interés difuso, podrá reincorporarse, redireccionarse como un interés legítimo, cuya reforma del 2011 incorporó a nuestra Constitución para poder darle fortaleza. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Poco o nada se ha desarrollado el juicio de amparo y este medio extraordinario de protección de los derechos humanos en materia medioambiental, en materia de derecho humano al medio ambiente. Este es uno de los grandes retos que tiene México y que tiene que cumplir, así como otros países, pero en concreto en nuestro país. Porque si no, cualquier disposición puede ser objeto de impugnación, o mejor dicho, de llevar a autoridades internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para llevar a México como responsable por haber violado derechos humanos comprendidos en los tratados y en la propia Constitución interna. Esto es algo que debemos evitar y que debemos prever. Por lo tanto, es uno de los principales retos que tiene México en este contexto. Finalmente, se necesita una capacitación. Los abogados, los currículums de las materias en las universidades deben estar adecuados y fusionados entre aspectos tan importantes de la vida como el medio ambiente, por un lado, y por otro lado, los derechos humanos y su comprensión en su sentido más amplio. Esto es parte de las conclusiones o referencias conclusivas que me gustaría dar para todos ustedes desde el entorno de México, y con la idea de poder participar en diferentes eventos, así como mantenerme en línea para cualquier duda, aclaración sobre la situación del derecho humano al medio ambiente en contextos y en el ordenamiento jurídico vigente y la jurisprudencia en México. Por lo tanto, desde mi perspectiva, mando un caluroso saludo a todos y cada uno de los presentes en esa maravillosa ciudad de Perú, así como a mis queridos y colegas, compañeros, la maestra investigadora Rocío Canchari y todos sus colaboradores en este proyecto de investigación y seminario que han organizado en ese país andino. Muchísimas gracias, y por mi parte quedo a sus órdenes.